Buenos días. Bueno, antes que nada un agradecimiento al doctor Bosques, a quien le debo una disculpa, pero me perdonará, espero, y que me vuelva a invitar para el año que entra. Bueno, ya no le toca a él. Y agradecerle al doctor Malé y a Chelita el estar en estos ecos que pues ya han sido tradición desde hace muchos años, y me da mucho gusto ver que ahora ha crecido más y que además como que nos deja siempre una enseñanza. Yo creo que el que presenta esto es el que más aprende, porque no es nada fácil hacer un resumen de los trabajos. El tema que me asignaron era ecos internacionales, hepatitis virales B, D, E y otras. Las otras se las voy a deber, porque realmente hablar de las otras es un poco complicado. Y no venía el rubro de otras, y dije, no, pues entonces esa no la voy a tratar. A pesar de que desde hace muchos años se conocen estas hepatitis, aún tenemos un buen número de interrogantes por estudiar e investigar acerca de ellas. Hasta el momento no tenemos el tratamiento ideal, por ejemplo, para hepatitis B, que se describió hace ya muchísimo tiempo. Ahora sabemos que la hepatitis E muy probablemente sea la más común en el mundo. Y en nuestro país, además de todo lo que nos sucede, no sabemos con exactitud si existe hepatitis D, ya sea con infección o sobreinfección con este virus. Me referiré inicialmente a algunos de los trabajos que a mi criterio fueron los más importantes en el Congreso Europeo que se efectuó en Viena a principios de este año. La hepatitis B oculta, de la que se ha hablado mucho y que muchas veces consideramos que no existe, en este estudio de LAI y colaboradores, obviamente la mayoría de los estudios son de chinos, taiwaneses, vietnamitas, porque son los que tienen más casos de hepatitis B. Y en este estudio se estudia la prevalencia de la hepatitis B oculta en 705 pacientes participantes de un estudio epidemiológico que recibieron dosis completa de vacunación en la infancia. Fíjense, habían sido vacunados y fueron negativos para el anticuerpo de superficie de la hepatitis B y tenían estos marcadores, como aquí se dice, y 245 tenían todo negativo. De los 460, los que tenían anticuerpo de superficie positivo, con el cual pensaremos que ya estaban inmunes, 26 tenían carga viral positiva, y de los 245, 12 tuvieron 4.9% carga viral positiva. De manera que la hepatitis B oculta puede ocurrir en aquellos que tienen anticuerpo central negativo e individuos vacunados. En los que tienen anticuerpo C positivo, la hepatitis B oculta se observó más frecuentemente entre los 6 y 10 años de edad, cuando hay reducción de los títulos de anticuerpo, por lo que ahora se recomienda que debemos de investigar la posibilidad de hepatitis B oculta cuando existe la presencia o no de virus de hepatitis B, y que probablemente vamos a requerir, quienes fuimos vacunados ya hace muchos años, probablemente una revacunación. En este caso se analiza la dinámica viral y los parámetros bioquímicos durante el primero y segundo año de seguimiento para predecir la depuración del antígeno de superficie y la seroconversión en una corte europea de 106 portadores inactivos del virus B, quienes no eran susceptibles de tratamiento de acuerdo a las guías que tenemos. Por lo tanto, no eran candidatos para terapia antiviral, y se estudiaron bioquímica serológicamente y se investigó la presencia de fibrosis por estudios no invasivos. Se hicieron 3 grupos: el A continuaba con el antígeno positivo, el B aquellos pacientes que perdieron el antígeno de superficie, y el C pacientes que seroconvirtieron 2 años después de haber iniciado el estudio. Y se tuvieron incluso datos accesibles hasta 4 años después de seguimiento. Y en los pacientes del grupo A, que fueron los que más frecuentemente perdieron el antígeno de superficie, tenían antígeno de superficie alto comparados con el grupo B y C, y no hubo diferencia entre los grupos B y C. Concluimos con este estudio que después de 2 años de seguimiento,
la pérdida del antígeno de superficie y la seroconversión fueron muy bajas, de 5.4 y 3.4 respectivamente, y aquí en este caso las concentraciones del antígeno de superficie tienen un valor predictivo, lo cual nos sugiere que cuando hagamos la determinación de antígeno de superficie, sí es posible que nos digan las concentraciones de antígeno de superficie. Otra cosa importante es que sabemos que el virus B, y cualquiera de nosotros ya hemos visto casos con hepatitis B y que hacen hepatocarcinoma sin pasar por el estadio cirrótico. Y en este estudio, que también es de un grupo oriental, estudiaron los factores predictivos para carcinoma hepatocelular en pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B. Un tercio de los pacientes con hepatitis B pueden tener carcinoma hepatocelular sin cirrosis. Y se estudian los factores de riesgo, se excluyeron aquí a los cirróticos y se evaluaron los que tenían antígeno de superficie positivo. Se tomó en cuenta la edad, género, títulos del antígeno, carga viral, coinfección con virus C y niveles de aminotransferases. Tabaquismo, alcoholismo, historia familiar de carcinoma hepatocelular y el índice de masa corporal, que ahora va a ser lo que nos va a ocupar por unos años, la obesidad que va a dar lugar a cirrosis. Y de estos pacientes, 187 desarrollaron carcinoma hepatocelular, de 3.776 que tenían virus B, y de ellos 66 no tenían cirrosis, y se hizo un análisis de regresión logística de todos los parámetros estudiados. Después del análisis se concluyó que el fumar, la ingesta de alcohol, la historia familiar de carcinoma hepatocelular, anormalidades de las PFHs, una carga viral mayor a 10 a las 6 copias por mililitro y el antígeno E positivo son predictores de desarrollo de carcinoma hepatocelular en pacientes no cirróticos que tenían la presencia del virus de la hepatitis B, y por lo tanto deberíamos de buscar en todo paciente que tiene un marcador de hepatitis B la posibilidad de carcinoma hepatocelular. Otro factor importante, interesante en hepatitis B es la eficacia y seguridad de telvibudina o tenofovir durante el embarazo para prevenir la transmisión de madre a hijo en el momento del parto. También otro estudio de un grupo oriental. Y lo que se valoró es la eficacia y seguridad de telvibudina y tenofovir como monoterapia o combinada con el tratamiento de mujeres embarazadas que tenían antígeno E positivo y alta carga viral para prevenir la transmisión de madre a hijo. Este fue un estudio abierto y se estudiaron 35 mujeres embarazadas con antígeno E de la hepatitis B positivo, alta carga viral, y se les dio tratamiento de 24 a 32 semanas de gestación a 303 con telvibudina, tenofovir, y 23 y 24 combinación de ambos antivirales. Todos los niños se vacunaron para hepatitis B y recibieron inmunoglobulina. En nuestro país, a partir de 1998, todo niño que nace en un hospital, lo cual no es común, algunos nacen en el patio, en el jardín, les cobran derecho de piso y probablemente no los vacunen, pero se deben vacunar. Y 6 meses después del nacimiento se determinó el antígeno de superficie y el DNA del virus. A los 6 meses todos tenían el antígeno negativo y no hubo diferencia del DNA detectable en la sangre del cordón umbilical en los 3 grupos. No hubo efectos adversos. Conclusión, la monoterapia o la combinación de medicamentos fue igualmente efectiva y bien tolerada en mujeres con antígeno E positivo y alta carga viral, y hubo una disminución significativa de la transmisión de madre a hijo. Y este otro trabajo, caracterización de la pérdida del antígeno de superficie en pacientes con hepatitis crónica B tratados con análogos dinucleósidos dinucleótidos. Eso es un estudio retrospectivo, es un estudio de un grupo español. Y como ustedes saben, la pérdida del antígeno de superficie es el objetivo principal del tratamiento
de la hepatitis B, pero es difícil de alcanzar con el tratamiento con estos análogos, principalmente aquellos que tienen el antígeno E negativo. Y se estudian las características de los enfermos que perdieron el antígeno de superficie. Este es un estudio retrospectivo multicéntrico de pacientes con hepatitis B tratados con análogos después del 2007. Se incluyeron 86 pacientes con la edad promedio de 51. Cuando perdieron el antígeno de superficie, 53% tenían antígeno positivo. Al momento de iniciar el tratamiento con los análogos dinucleótidos o dinucleótidos. En los que tuvieron genotipo, la mayoría fue D, 31% ya tenían fibrosis avanzada o cirrosis, y el DNA fue persistentemente indetectable en el 69% de los pacientes que perdieron el antígeno de superficie. 34% desarrollaron anticuerpos, lo cual es bien difícil de alcanzar en el tratamiento de hepatitis B, y el tiempo que recibieron tratamiento y perdieron el antígeno E fue diferente entre los que tenían antígeno E positivo y negativo, 1.9 versus 32%, con tenofovir, y que perdieron el 39% perdieron el antígeno, con entecavir el 23.3%, con lamivudina el 15% y con adefovir 9.3%. La pérdida del antígeno de superficie fue más efectiva o más rápida cuando se utilizó tenofovir y entecavir que con lamivudina, y la pérdida del antígeno de superficie se mantiene después de suspender el tratamiento con los análogos. Sin embargo, recordemos que esos pacientes pueden volver a tener la enfermedad. Y esto me pareció interesante porque cuando tenemos una historia de infección por virus B, recordemos que la infección por virus B y el pronóstico de pacientes con linfoma difuso de células B pueden tener reactivación del virus B al suspender el tratamiento. También este es un estudio oriental y es importante conocer el impacto del virus B en el pronóstico de pacientes con linfoma que deben recibir tratamiento, y no hay un consenso de la duración de la profilaxis antiviral después de suspender la quimioterapia. Y se analizan las características de estos pacientes que tenían el linfoma difuso de células B, que tenían además el antecedente de virus B y las que no lo tienen. Se analiza la aparición de la reactivación después de suspender el tratamiento y el pronóstico, y en la terminación del tratamiento con quimioterapia. Ese es un estudio retrospectivo en pacientes con linfoma que recibieron quimioterapia desde 1966 a los de 2010, y los que tenían antígeno de superficie positivo se les dio la lamivudina hasta de 6 meses después del tratamiento y se valoró su evolución. Fueron 81 pacientes, 16 con antígeno de superficie positivo y 65 negativo, y la prevalencia fue del 20%. 4 de los 16 tuvieron hepatitis al suspender la quimioterapia y profilaxis. El inicio de hepatitis fue 4 a 6 meses después de suspender el tratamiento con la lamivudina, y en los que tuvieron nuevamente hepatitis se reinició la lamivudina, se añadió tenofovir por la aparición de la mutante que sabemos que aparece con la lamivudina, que es la mutante WMDD. De acuerdo a estos resultados, se debe continuar la profilaxis antiviral hasta 1 año después de terminar el tratamiento. Para un linfoma difuso, la lamivudina no es la mejor opción, y de hecho la lamivudina creo que ya la utilizamos muy poco. Y este es el último trabajo de hepatitis B en donde se supone que se puede encontrar un tratamiento que pueda eliminar el virus, a depurar el virus que se encuentra en el núcleo, que es la cadena serrana covalente, que se alberga en el núcleo de los hepatocitos, y este es un sistema inmune adaptativo bacteriano el que potencialmente puede incidir en el DNA del virus B en hepatocitos humanos infectados, y se observó una atenuación de la infección del virus B cuando se trataron con este sistema adaptativo bacteriano, lo que confirmó
en este contexto las infecciones naturales, tanto in vitro como in vivo, lo cual se concluye que el sistema CRISPR-Cas9 suprime la replicación viral y posiblemente elimina la cadena cerrada covalente de DNA, y en el futuro se vislumbra la posibilidad de este sistema para lograr realmente la curación de la infección por el virus de la hepatitis B. En cuanto a la epidemiología de la hepatitis delta, me pareció interesante este estudio porque es la forma más grave crónica y se asocia con progresión acelerada de la fibrosis y un aumento en el desarrollo de complicaciones. De manera que se asocia con progresión acelerada y la presencia de complicaciones. Se desconoce su frecuencia, por lo que se estableció en 2011 una red internacional con objeto de establecer los datos globales de esta infección, y se implementó una red en 12 centros y se informan los 674 pacientes estudiados, y vean ustedes que solamente el 37% recibió terapia antiviral con inhibidores de polimerasa con diferentes tipos de interferón, y la cirrosis se observó más frecuente en los grupos que estaban localizados en estas áreas geográficas. Y en este estudio se confirma la gravedad de la hepatitis crónica D y pone de manifiesto la diversidad de esta hepatitis en diferentes regiones del mundo que requerirán de tratamientos particulares. Recordemos que en México finalmente ni siquiera investigamos la presencia de coinfección o sobreinfección con el virus delta. ¿Y cuáles fueron en este estudio los factores predictivos de cirrosis, descompensación y carcinoma? Este es un estudio también europeo. La infección por el virus de la hepatitis delta causa una hepatopatía más grave que el solo virus B, además de que no se diagnostica y no se evalúa en la mayoría de los países. En Francia no se ha estudiado completamente. Este es un estudio epidemiológico de los pacientes captados en un centro de referencia. Se incluyó carga viral, genotipo y se analizó el seguimiento. Vean ustedes que encontraron 1.112 pacientes coinfectados con virus B y con virus D, con una edad promedio de 37 más o menos 10 años, predominando en varones, migrantes, y un 46% consumían alcohol y 37 de ellos eran obesos. El 80% tenían carga viral detectable para virus D y 28% ya tenían cirrosis y 40 de ellos tuvieron carcinoma hepatocelular. La infección crónica por el virus D, la mayor edad y la gravedad del daño se asocia con cirrosis y sus complicaciones, y la replicación persistente se asocia con descompensación, y la obesidad es un factor independiente asociado con el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Este es un estudio interesante, es un metaanálisis de la prevalencia del anticuerpo E, y como ven ustedes, la hepatitis E ha emergido de manera relevante en Europa, y muchos estudios muestran una prevalencia en donadores de sangre para aproximadamente en un 5%. Sin embargo, parece ser más común en Europa por la presencia de alto número de donadores que son virémicos en el momento de la donación, y en este estudio se compara lo publicado al respecto en Europa. Esta es una revisión de la literatura, y vean ustedes, analizan diferentes técnicas para determinar el anticuerpo para la hepatitis E, y en México tenemos muy pocos estudios de hepatitis B, y lo que se encontró es que la seroprevalencia varía considerablemente y depende del ensayo que se utiliza, localización geográfica y grupo estudiado. El más sensible parece ser el Guantay, con una diferencia estadísticamente significativa, y se requiere validar la serología que se estudia para saber exactamente la prevalencia de este virus. Y este es el último trabajo que voy a presentar, es la seroprevalencia alta de hepatitis C en pacientes con hepatitis autoinmune, y se ha informado que un aumento en la hepatitis E autóctona en Europa
así como se evoluciona la hepatitis crónica. Sabíamos que la hepatitis E solamente era aguda y ahora sabemos que puede ser crónica, y lo investigaron en pacientes que reciben inmunosupresión después del trasplante de órganos sólidos, por ejemplo, pacientes trasplantados de hígado. La hepatitis crónica E puede simular un cuadro de hepatitis autoinmune, y la hepatitis autoinmune durante el tratamiento con inmunosupresión, y en este estudio se analiza la seroprevalencia en pacientes con hepatitis autoinmune. Se estudió el sero de 72 pacientes, fueron 55 mujeres, 42 varones, y se analizaron retrospectivamente en folva basal, y durante el tratamiento se estableció el diagnóstico de hepatitis autoinmune de acuerdo a los criterios establecidos. Y vean ustedes que el 26.4% tuvieron el anticuerpo E positivo, pero ningún paciente tuvo carga viral. La seropositividad no tuvo ningún efecto en la respuesta al tratamiento después de 6 a 12 meses de recibir tratamiento inmunosupresor. Y se concluye que la seroprevalencia de hepatitis B se encontró alta en esta cohorte de pacientes con hepatitis autoinmune, y es posible que la hepatitis E pudiera ser el detonador de la hepatitis autoinmune, y aquellos pacientes con hepatitis autoinmune que no responden al tratamiento inmunosupresor debería determinarse el anticuerpo para virus de hepatitis E, que tendríamos que hacer ahora en nuestro país, en donde se han descrito por lo menos 2 brotes epidémicos. ¿Cuáles serían los mensajes que pienso que deberíamos llevarnos a casa? Uno, aún no tenemos un tratamiento óptimo para hepatitis B. Existe la hepatitis B oculta y rara vez la investigamos. En un futuro se vislumbra la posibilidad de un tratamiento ideal para hepatitis E que actúa a nivel del DNA que se encuentra en el núcleo de los hepatocitos, la cadena cerrada covalente de DNA. Las mujeres embarazadas tienen la presencia del virus B con antígeno E positivo y pueden tratarse con inhibidores de proteasas como telbibudina o tenofovir. Los factores que influyen para desarrollar carcinoma hepatocelular sin cirrosis son tabaquismo, ingesta de alcohol, anormalidades de las PFHs, carga viral positiva y antígeno E positiva. Cuando se da inmunosupresión en pacientes con linfoma o con otros tumores, debe de darse profilaxis para virus B con análogos de dinucleótidos hasta 1 año después de suspender el tratamiento. En el mundo existe hepatitis delta con frecuencias diferentes en diversos lugares, y en México, cosa rara, no existen datos epidemiológicos, pero sería una buena manera de empezar. Los pacientes coinfectados con virus B y D tienen una hepatopatía más grave con una progresión más rápida. La hepatitis E existe en Europa y se piensa que sea la hepatitis más común. Se ha encontrado en pacientes que tienen hepatitis autoinmune. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dehesa, por su excelente ponencia. Y a continuación